La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. It's funny, I know, but I'm disappointed in you. I thought you could read my mind, but I came home early and saw that a drawer had been open. Looks like you've been reading my diary instead. How does it feel to realize all alone behind your eyes? It seems to me if you can't trust, you can't be trusted. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana de este jueves 8 de octubre con Matías Valles en Radio Mallorca. Matías, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Rafa Panadero aquí en Radio Madrid. Hola, Rafa. Hola, ¿qué tal? Y en Atenas, Patricia Simón. Patricia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dime que estás de vacaciones, no te estás fugando de nada ni de nadie. No, pero me estoy planteando si volver o no, porque está el patio como para Ya. pensarlo. Sí, no es por frivolizar, que llevamos todo el día pegados a la radio viviendo este teatro político de primer orden. Venimos de semanas hablando de posibles escenarios con el retorno de Puigdemont, pero esta táctica de la fuga, de que se esfumara ante las cámaras, parece que nadie la había previsto. Y no sé a vosotros, pero a mí, me surgen muchas cuestiones, pero dos inmediatas. La primera, ¿qué pretende políticamente Puigdemont con todo esto? Y la segunda, ¿cómo ha podido fugarse de esta manera desde un punto de vista técnico? Sí, Matías. No, pero lo que estás diciendo no es el campeón olímpico de saltos, sino de sobresaltos. Es decir, porque además, fíjate, en la pregunta que tú planteas, ¿esto qué objetivo político tiene? Ya no se habla hoy tanto de huida, ilusionismo, acto de magia. Es decir, hemos abandonado el territorio de la política y hemos entrado en el reino ya del espectáculo. Yo creo que lo que está haciendo las actuaciones recientes de Puigdemont pertenecen mucho más a este mundo del espectáculo que al de la política. Bueno, es que por eso decía yo lo de teatro político, ¿no? Porque es una escenificación en toda regla, no con un tinte despectivo, sino porque es que realmente es una escenificación política. Sin duda, y decía los escenarios, muy brevemente, los 5 que se me ocurren a mí, supongo que hay más. Reaparece victorioso en el extranjero, tras esta excursión, más que incursión en el centro de Barcelona, se mantiene escondido, seguramente dentro de España. Tercero, reaparece en el Parlamento, esto ya parece descartado porque sabríamos algo. 4, se entrega voluntariamente. Y quinto, es detenido forzosamente. Y creo que lo más importante para ti, Marta, es ¿a qué hora se produce todo esto? Para ti un poco también, Matías. Sí. Bueno, de todos modos, dices uno de los escenarios que planteas, Matías, es reaparición victoriosa. Yo no sé si sería victoriosa o no esa reaparición. Para mí, yo me quiero quedar con que lo importante es que la investidura siga adelante, ya veremos si con retraso o no, y ya ha intentado poner el foco en los problemas de Cataluña, en lo que viene a ser su gobierno, que quiere construir y aprovechar lo que ya hay de gobiernos anteriores, y bueno, aunque al final se retrase, pues al final quedará eso, la investidura del nuevo presidente, más que el espectáculo y esa paradoja de un expresidente poniendo en ridículo a su policía y a las instituciones y bueno, incumpliendo la promesa que dio de que acudiría al pleno de la investidura. Es que es una situación, como pasa a veces en los espectáculos, que todo el mundo pierde. Cuando he dicho victorioso, y lo corrijo, me refiero para él, es decir, he entrado en el país, sí. A su juicio me he burlado de las autoridades policiales, judiciales, por cierto las policiales suyas, las de claro. Su país o su comunidad autónoma, y vuelvo al extranjero donde sea. Para él eso podría ser un triunfo. Es verdad que en audiencia ya ha perdido muchísimo y esto hay que tenerlo muy claro, es decir, crea más atención que efecto político. Hay un artículo interesante de Lola García en La Vanguardia ahora mismo. Yo creo que hubiera tenido más asistencia este mitin de 6 minutos que ha montado si lo hubiera hecho en cualquier otro lugar de España que no fuera Cataluña. Es decir, hasta este punto Puigdemont baja en Cataluña. Ahora bien, si ya es grave para un Estado detener o proponerse la detención o el encarcelamiento del presidente de una comunidad autónoma muy significativa antes de juzgar, porque cabe recordar que no está juzgado, todavía es más grave que no sean capaces de detenerlo, como decías tú, Marta, al principio, si lo estábamos viendo todo allí, viendo en un estrado, hablando tranquilamente a la multitud. Vamos a saludar a un experto catedrático en opinión pública y en comunicación política, Víctor Sampedro. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por el calificativo de experto. Hombre, pues así es, profesor. ¿Qué quiere transmitir, qué quiere comunicar Puigdemont al volver a España en la clandestinidad? Primero aparecer en mitad de Barcelona, dar el discurso en el Arco del Triunfo y luego desaparecer, esfumarse, como decía Mati, retransmitiéndolo en directo, esfumarse de las fuerzas de seguridad por segunda vez. Sí, la pena es que esta no sea una aburrida tarde de domingo en vez de un jueves 8 de agosto, ¿no? Donde he tenido que interrumpir, pues eso, un paseo por la costa de la Mariña Lucense. Ya lo siento. Y preparar un bonito de Burela en salsa de tomate. No es tu culpa, es culpa de Puigdemont y de todos sus, en fin, con militones y demás, comparsas, ¿no? Porque hay comparsas mucho más allá de Junts. A ver, Puigdemont está haciendo lo que hace una gran mayoría de los líderes políticos de este país y de otros países, que es acaparar la atención. Estamos en una economía de la atención donde el flujo de mensajes es excesivo, nos supera por todas partes y el bien escaso es precisamente nuestra atención, ¿no? Entonces, bueno, todo mensaje, todo postureo, toda puesta en escena va dirigida precisamente a eso, a acaparar la atención. Y insisto, es algo que todos los líderes han hecho. Los 5 días de reflexión de Pedro Sánchez, que son toda una jornada, vamos, es una semana laboral, ni más ni menos, ¿no? Tras una carta de amor que en realidad es una epístola a los votantes y al partido, pues tampoco es muy de recibo. Quiero decir, Puigdemont está jugando el juego al que, por desgracia, muchas élites políticas de distinto signo político y de distinta orientación están jugando, que es acaparar con una puesta en escena una atención, pero claro, el problema es esto a dónde nos lleva, porque todo se remite a representar, a poner en puesta en escena un relato, acaba ahí, no se construye nada. Sánchez no consensúa nada con sus socios de gobierno después de señalar una situación de crisis increíble. Puigdemont no viene nada más que impedir una investidura y una tramitación parlamentaria que debería ser normal y normalizada y que, por cierto, no solo cuestiona Junts. Es que en esto dice, es verdad, Puigdemont hoy genera mucha más atención que votación, sí, además se demostró hace poco en las elecciones autonómicas, pero en lo que usted dice, en esta voluntad de acaparar los focos, de que todo el mundo, como estamos haciendo, viva pendiente de Puigdemont por lo menos un día, su propósito real es hundir la investidura de Illa, es decir, arruinarle el día más feliz de su vida a Salvador Illa. A ver, yo creo que aquí las cosas, Matías, no son una sola. Cuando se juega bien a política siempre hay un plan B, ¿verdad? O uno C, cuando eres realmente un maestro, ¿no? Lo primero es lo primero, y es impedir la normalización política en Cataluña. Segundo, reclamarse como el auténtico, como el verdadero, como capitalizar, en una palabra, acaparar, en realidad usurpar la desobediencia civil de los catalanes del día 1 de octubre y suplantar un movimiento ciudadano y cívico para extraer un capital político que rinde réditos a él, en primer lugar, dentro de su partido, dentro de su organización y a su partido en términos electorales. Que esto, como tú muy bien dices, no se transmuta en réditos electorales claros, a mí me parece obvio. Pero son presos de un relato además engañoso desde el momento cero, ¿no? Una gran mentira como fue el Procés, que no iba a prosperar ni en España ni en la Unión Europea y que requería de ellos un compromiso que pidieron a la ciudadanía y que ellos no hicieron. La ciudadanía entró en la cárcel, ellos no. Pero un relato que lleva apareciendo durante años en los medios catalanes a diario. Sí, señora. La figura de Puigdemont, después de que la justicia española también, ¿no?, con las últimas decisiones de negar la aplicación de la ley de amnistía, ha reforzado este relato de mártir. Ahí está. Y luego nos encontramos que después de toda esa maquinaria, lo que han conseguido reunir son 4.500 personas en torno al Arco del Triunfo en un acto que quería ser como la revalidación, ¿no?, del retorno del presidente a
Tarradellas con ese Ya Soc aquí, y que en realidad no ha sido más que una cosa absolutamente minoritaria de la que llevamos hablando mucho porque realmente tiene mucho peso simbólico. Después de todo este respaldo mediático, empresarial, económico que ha tenido la figura de Puigdemont durante todos estos años, el relato al final es muy débil, pero políticamente sigue siendo muy fuerte, ¿o también ya son los últimos coletazos? A ver, yo creo que detrás de todo relato político, para que tenga implantación, y este lo tiene, sin ninguna duda, no es despreciable ni el número de diputados de Junts, ni la representatividad de Puigdemont, por mucho que nos pese a mucha gente, tiene un fondo de verdad. Cuando ellos dicen que la actuación de los Mossos y previamente de la Judicatura española es gravísima y desproporcionada, y aquí hay comillas, eso es evidente a la luz de la comparación entre jueces europeos y españoles, ante una sentencia del Procés que los jueces europeos no quieren llevar a cabo, y ante una ley de amnistía que los jueces españoles no quieren aplicar. Yo quiero insistir en una cuestión fundamental que creo básica para mantener la capacidad de diálogo, la capacidad de interlocución y, por supuesto, la capacidad de consensos, que creo que es lo que se necesita en el momento actual. Y ante ello, creo que lo suyo es desinflar todo este discurso, no tomarse el relato, no dramatizarlo, no personalizarlo todavía más, no incurrir en maniqueísmos de buenos y malos, y exigir, en este caso, una tramitación parlamentaria normalizada de una investidura avalada por votos. De igual manera que la carta de Sánchez debió de haber sido seguida, creo yo, en mi modestísima opinión, de una serie de opinadores y de periodistas que le dijeran, pues muy bien, plantee usted una moción de confianza y con sus socios de gobierno regenere esta democracia en el Parlamento. Ya vale, ¿no? Ya vale de mantener una atención única y simplemente por propósitos de hiperliderazgos y de dinámicas electorales que están minando la democracia, porque este país no quiere repetición electoral, no la quería ni a nivel estatal, muchísimo menos se quiere ahora en Cataluña. Es de una responsabilidad total. Empezábamos la conversación planteándonos, por un lado, qué pretende políticamente Puigdemont con todo esto que ha montado esta mañana, y con la segunda duda de cómo es posible que haya podido fugarse de esta manera desde el punto de vista técnico, ¿no? Como dejando al lado toda la parte política. Sobre esta segunda cuestión vamos a saludar a Fernando Cocho, que es analista de inteligencia y especialista en riesgos de seguridad nacional. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Le reboto la pregunta, ¿cómo ha podido pasar esto? ¿Dónde estaba el agujero? No había un agujero, había una intencionalidad de no generar una fotografía en mitad de un tumulto social por la detención del presidente. Se llegó, parece ser, a un acuerdo de que se le dejaba hablar, y luego había una detención sin cámaras, sin fotos, de manera oculta, de manera prudente, con todos los parabienes de su abogado, y el señor Puigdemont pues ha decidido no cumplirlo. ¿Cuál es el problema? Pues que evidentemente la jurisdicción le corresponde, en el caso de esta acción, a los Mossos d'Esquadra, a la Policía Autonómica, y no le corresponde a otras fuerzas de seguridad del Estado, ni inclusive tampoco al CNI, puesto que no está dentro de la Directiva de Seguridad Nacional el independentismo, y no son agentes de autoridad nacional. Por tanto, no pueden efectuar, la autoridad pública no pueden efectuar detenciones, tendrían que incoar esa detención, o sea, seguimiento, ese análisis al magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que le diera una justificación motivada, una razón motivada, un documento con razón motivado, para poder hacer un seguimiento, hacer un proceso de escucha y detenerle. Y eso es lo que nos ha dado. Fernando, claro, hay un factor clave en todo esto que parece difícil de combatir, esa colaboración de por lo menos un agente de los Mossos, que parece que ha ocurrido, sí. Y luego al hilo de lo que está comentando, era imposible vigilarle antes, monitorizarle antes, no se podía saber exactamente cuándo ni dónde iba a aparecer.
Se podía hacer, pero en un ordenamiento jurídico normal tiene que hacerse con una orden judicial, y si en este caso no se hace, en el caso por ejemplo de inteligencia, no se hace por parte de la directora de la Secretaría de Estado del CNI, que se somete al peso, al poder de la ministra de Defensa, que a su vez debe solicitarlo al gobierno o debe proponerlo al gobierno, pues evidentemente la cadena de mando, digámoslo así, no permite hacer un seguimiento extraterritorial, aunque seguramente sí se hizo, y no permite, por tanto, la detención cuando pisara territorio nacional. Si se hubiera incoado ese expediente, evidentemente el Centro Nacional de Inteligencia habría perfectamente localizado a Puigdemont y perfectamente hubiera dado paso a la policía correspondiente para que le detuviera. Pero no fue así. Está claro que lo que nos tiene aquí es la desaparición de Puigdemont, no la aparición, que ya la teníamos prevista y anunciada por él mismo. Es decir, se ha planteado una situación que, guste o no, es estrafalaria. Yo no sé a qué cuerpos policiales afecta, porque se dice que también cualquier cuerpo policial podría detener a Puigdemont en territorio nacional, y para parte es una discusión que es inútil porque es el Estado. Es decir, el Estado ahora mismo, claro, la burocracia, como se llame, ha hecho el ridículo. Yo lo que no sé es si esto estaba pactado, como usted dice, con Puigdemont, le dejamos hacer los 6 minutos que ha hecho de mitin y a continuación se le detiene, o si él ya desde un primer momento tiene diseñada en su cabeza toda la operación, porque cuando se le escuchan los 6 minutos después, sabiendo que se ha fugado, que se ha ido, que ha desaparecido, te das cuenta de un nerviosismo que no es solo la evidente situación del regreso a su país, de encontrarse con una audiencia, vísperas de entrar en el Parlamento, sino que es un nerviosismo adicional, como calculando los pasos para lo que va a hacer luego. Es decir, Puigdemont ya tenía previsto de un principio todo lo que ha ocurrido. Es muy probable que sí. No olvidemos que Puigdemont, independientemente de sus capacidades profesionales o políticas, no es un especialista en seguridad ni en inteligencia, y por tanto todo plan, en este caso plan de fuga, plan de ocultamiento, como se quiera llamar, o plan B, para que no le detuvieran los Mossos d'Esquadra, pues evidentemente no es un profesional, y se nota el nerviosismo, y que es el abogado el que rápidamente, para evitar cualquier tipo de acción policial, le saca del auditorio, le saca de la platea y se lo lleva, y se mete en un coche de un Mossos d'Esquadra que ha colaborado de manera directa. Entonces, cuando uno cuenta con asesoramiento, digámoslo así, suavemente, o con información, digámoslo suavemente, de dentro del propio sistema policial, pues evidentemente se puede lograr más fácilmente un escape, una fuga. Y evidentemente yo no creo que Puigdemont haya salido de Cataluña, porque su rédito, desde el punto de vista de la seguridad, está en ampararse, como ha hecho a la hora de llegar al Arco de Triunfo, a ampararse en los miembros de Junts, que son personal aforado, por tanto no les puedes tampoco detener a ellos, y evidentemente estaba protegido, aunque fueran por 1000 personas, estaba protegido por una masa social que implicaría, pues eso, imagínense una foto de la policía deteniéndole a Puigdemont y la gente, evidentemente, tirándose contra la policía para evitar ese sacrificio del líder. Entonces, al final, yo creo que Puigdemont jamás, conociéndole un poco su trayectoria política y analizando sus textos, su narrativa, jamás se planteaba entregarse a los Mossos. Les ha engañado, ha dado su palabra y ha hecho pues lo que en Cataluña se llama rausa, y se ha fugado. ¿Cómo se repara la imagen de los Mossos? Muy mal, se repara muy dificultosamente, porque no solo es un problema de seguridad, no es un problema ya de confianza o de mala praxis a la hora de hacer un seguimiento, independientemente de que se haya pactado de manera de subterfugio para que no se vieran en las cámaras. Han hecho una mala gestión de todo lo que es el seguimiento, la infraestructura, el pegar a un policía o a varios en varios círculos de seguridad a lo que Puigdemont hacía, evitar que al bajar del estrado pues pudiera escabullirse, como se ha escabullido con facilidad en un coche, y evidentemente no confiar nunca, y entiéndame por favor la frase, no se confía nunca en un delincuente cuando ese delincuente va a ser detenido. No estoy acusando de delincuente a Puigdemont, que también, porque se ha fugado, y eso es un acto delictivo, y evidentemente no confiar en él. No se confía nunca en nada, en un delincuente, por tanto... Una vez que los Mossos son pillados a contrapié tras el fracaso inicial de no cogerlo tras el mitin, ¿montar la operación Jaula es útil o es una rabieta la desesperada para dar impresión de hiperactividad? Montar la operación Jaula, las operaciones Jaula se montan normalmente cuando hay grupos o entidades de orden de crimen organizado o terroristas que tienden a huir del territorio porque saben que no tienen acceso a, por ejemplo,
un lugar para ocultarse. La prisión jaula es más una cuestión estética en este caso, no tiene ningún tipo de funcionalidad, porque no se sabe dónde está Puigdemont, y Puigdemont evidentemente tiene toda Cataluña y miles de simpatizantes que estarían encantados de esconderle en su casa. Por tanto, es una acción meramente rutinaria, procedimental. Es que no tiene una sobre los función real. simpatizantes, sobre el independentismo, le quería preguntar a Víctor Sampedro. Víctor, esto... Es que esta es la cuestión. Claro, esta es la cuestión, precisamente. Lo que acaba de comentar el contertulio. Puigdemont tiene mucha gente que estaría encantada de refugiarlo en su casa. Esta es la cuestión. Por lo cual, incidir en el relato policial en el marco de persecución, detención y castigo ejemplarizante de este individuo, lo único que hace es acrecentar su protagonismo en un relato que, insisto, no le pertenece. Él traicionó al propio pueblo, al cual ahora acude y tras el cual se refugia. Me parece que deberíamos de ser un poco más cautos y pensar que todo esto es una estrategia para dejar al PSC y a Esquerra con muy poco protagonismo. A Esquerra apenas diciendo un sí crítico y asumiendo una postura en la cual una burguesía de derecha se permite calificar al catalanismo que se sitúa más a la izquierda de flojos, tibios, traidores que acaparan cargos, mientras otros sufrimos acoso policial y prisión. Ese victimismo se lo sigue arrogando y se lo seguirá arrogando Junts y Puigdemont mientras le hagamos el caldo gordo, incidiendo en esto, y cómo no es que se le castiga, cómo no es que se le detiene. Es que el problema es muy previo a todo esto, e insisto, hay que desinflar el relato, no hay que alimentarlo y dramatizarlo todavía más. Y me temo que por inercias estamos haciendo justo lo contrario. Espero que para ayudar a desinflar ese relato esta tarde podamos contar la normalidad parlamentaria y todo el proceso de una investidura con la mayoría del PSC. Es que es esto, querida, precisamente. O sea, que el PSC se tenga que limitar a decir Cataluña ha de mirar hacia adelante, Cataluña no puede perder el tiempo, Cataluña ha de contar con todo el mundo, algo que yo creo que suscribiría hasta el PP. Es impedir un debate, es no facilitar un debate sobre una propuesta de resolución política a un problema político que nunca debió haber sido judicializado y mucho menos sumido en la persecución policial y carcelaria. Pues sí. Fernando Cocho, Víctor Sampedro, muchísimas gracias por estos minutos de charla en la ventana. A vosotras, muchísimas gracias, un placer de verdad. Un abrazo fuerte. Gracias. Otro bien grande. El nuevo seguro de mascotas para perros y gatos de Línea Directa es tan completo y competitivo que ofrece hasta 300.000 euros en responsabilidad civil. La Ventana, con Marta del Vado. En la ventana tomando café con Matías Vallés, Patricia Simón, Rafa Panadero y yo. Estamos muy pendientes, claro, de la actualidad, de las últimas noticias desde el Parlamento de Cataluña, de la búsqueda de Puigdemont. Bueno, la verdad es que lo que ha pasado hoy tiene todos los ingredientes para un relato, para un podcast, no sé si de suspense, de terror, incluso de ciencia ficción. Saludamos al escritor y guionista Fernando Navarro. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fernando ha adaptado es lo que te iba a decir, Fernando. No sé si la realidad te quita más ideas de las que te da.
Pues la realidad sobre todo me da pereza, entonces a mí que solo me interesa la fantasía, la imaginación, con personajes así como... Me interesa más la realidad como comedia que como terror, porque en realidad todo me parece bastante cómico en general. Pero al menos reconoces la superioridad de la realidad sobre la ficción. La realidad no, yo siempre he defendido la ficción sobre la realidad, porque creo que la realidad es bastante perezosa, o sea, que es como que no hay nada, no sé, no hay dragones, no hay espadas de fuego, solo hay gente haciendo el idiota en general. Fernando ha adaptado alguna de las mejores historias de terror de la literatura a la ficción sonora, y durante las madrugadas del domingo al lunes de este verano podemos escuchar su Vuelo de brujas. Y el de este fin de semana es el 4º capítulo que vamos a emitir, se llama El profesor y la señorita Brooke. Ahora vamos a hablar, Fernando, del relato original y de su autor, pero en este episodio podemos escuchar a una mujer que tiene un don o una condena, que es la de leer mentes. Ella tiene un profesor que es con quien se casa, que en principio quiere estudiar su mente y lo hace a través de unas conversaciones grabadas, pero todo cambia cuando el profesor enferma, muere, y entonces él le pide que vaya narrando sus últimos pensamientos. Hoy es 1 de diciembre de 1952. El profesor Arturo López Stein, mi marido, está postrado en la cama, en los estertores de la muerte, junto al fonógrafo con el que grabo este testimonio, siguiendo su último deseo. No el mío. Ha sido él el que me ha pedido que encienda el fonógrafo y registre sus pensamientos tal y como van a producirse en mi mente. Quiero asegurar a quien escuche esto ahora y en el futuro, si es que este disco se escucha en el futuro, que tome muy en serio todo lo que sigue a continuación. Es deseo del profesor dejarle este disco al mejor discípulo que tuvo, el joven Javier Sutil, que demostrará a quien lo quiera saber la veracidad de todo lo que se va a escuchar aquí. Antes de su estertor, mientras yo paseaba por las calles vacías del pueblo, en pleno amanecer he escuchado su voz joven como nunca llegué a conocerla. La belleza. Gocemos de la belleza, decía. Estoy entrando en el subconsciente. ¿Me escuchas, Magdalena? No puedo hablarte más. ¿Cuándo terminará esto? Terminará. A través de ella, Fernando, conocemos cómo él siente la enfermedad primero, ¿no? Que la describe como, bueno, con demonios, cómo le torturan, y unas imágenes que podrían ser del infierno. Una vez muerto, ella sigue narrando la otra vida de ese profesor que es su marido. Por alguna razón asumimos que lo que viene después de la muerte va a ser bueno o va a ser mejor. Pero claro, escuchando este capítulo te planteas, ¿y si no lo es? Sí, la verdad es que el relato original del que partimos es bastante escalofriante en ese sentido precisamente que dices, porque realmente sí que imaginamos que lo que hay después de la muerte, si hay algo, va a ser amable, pero es que en este relato de Aleister Crowley, que además es una figura bastante controvertida, de un satanista, pero también escritor, y pues de repente nos alumbra o en todo caso nos enseña una posibilidad mucho más inquietante, y es que haya una especie de dolor infinito y una especie de sensación de laberinto torturoso, ¿no? Lleno de tortura y de muy inquietante, pero a la vez descrito, y yo he intentado ser muy fiel a algunas descripciones con mucha precisión y mucha belleza, que es una de las cosas que siempre insisto en tanto en los relatos originales como en mis adaptaciones, que se esconden cosas muy bonitas y muy bellas dentro de las descripciones de ciertos horrores. Fernando, hablas de Aleister Crowley, claro, decías al principio que la realidad no supera la ficción, pero la realidad de este personaje tenía también muchos elementos, ¿no? Vivió, como dices, satanista, vivió en el edificio Dakota de Nueva York, allí dicen que realizó rituales de magia negra, recordamos que es el edificio donde luego se rodó La semilla del diablo, donde vivía John Lennon antes de ser asesinado. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que te llamó la atención de este personaje? ¿Por qué dijiste por aquí va a haber algo que hacer en ficción? Pues mira, sobre todo, en principio, la reivindicación de Aleister Crowley como escritor. Es verdad que es una figura muy polémica, yo creo que además representa mejor que nadie el paso del siglo XIX al siglo XX, ¿no? Esa transición de la época victoriana, eduardiana, inglesa, y de esa como un mundo que se queda atrás y que la revolución industrial ¿no? como que transforma, y de repente el siglo XX ya lo termina de inventar la modernidad. Además, un personaje que sale en la portada de los Beatles, el que influyó en el gesto
Sí, claro, sale, o sea, una figura poliédrica, y yo quería sobre todo reivindicarlo como escritor y no tanto como, digamos, como personajillo de como que parece que está en el underground o en la intracultura, pero yo creo que era un gran escritor, y además un personaje que, como decimos en el relato, una aportación de Edu Bravo, el periodista, él fue el que indicó a Winston Churchill que hiciera el gesto de la V, que decía que era el único gesto que podía parar a Hitler, con lo cual es un personaje que tiene detrás toda una simbología muy interesante, pero sobre todo un gran escritor, que yo creo que es lo que siempre intento en el último, como digamos el último sitio al que llegar es la literatura, ¿no? Y la que defender. Es que aquí en Mallorca está ligado a Crowley porque tuvo relación con Robert Graves, ¿no? Dentro de los círculos claro, estos, exactamente, eran del círculo, ¿no? De la esotéricos, sectónicos, de buscar. Yo iba un poco ahí. Primero, felicidades, Fernando, por los efectos sonoros, porque cuando escuchas el relato, este anticipo que nos has dado, lo que realmente te sobrecoge es este aliento, ¿no? Que no sé qué piensas, soy yo mismo que se me está oyendo mal, o sea, extraordinario. Y eso ya lo vi en el último episodio de Vuelo de Brujas. Y luego te quería preguntar, cuando Crowley hace este relato, ¿no? Un relato sobre el más allá, después de la muerte, previendo un infierno frente a, por ejemplo, los magnates de Internet que ahora todos quieren la inmortalidad, y dice, cuidado que la inmortalidad puede ser peor que la mortalidad, ¿no? Entonces, ¿él realmente busca este mensaje, vamos a decir, filosófico, moral, vital, o simplemente quiere hacer fantasía, quiere hacer terror? Yo creo que sí que lo busca. Yo creo que él era un gran provocador y además era un defensor hasta cierto, su satanismo, entre comillas, no era otra cosa que cierto ateísmo casi pagano, pero que venía básicamente a ser libertario, ¿no? Digamos que no había nada, y yo creo que sí que viene a tirar de la oreja al conservadurismo seguramente victoriano, ¿no? Y sí que hay algo ahí de ojo con exactamente lo que tú has dicho, ojo con los deseos de la inmortalidad, porque probablemente, y una cosa que él tenía mucho y que tienen muchos de estos escritores, que era un gran vitalista, es decir, era un defensor sobre todo, parece paradójico, contradictorio, de la vida, ¿no? Y yo creo que este tipo de relatos que no son moralistas, pero sí que de alguna manera nos hacen agarrarnos a la vida, porque si estamos esperando a que lo que sea bueno venga después, pues vamos listos, ¿no? Y sigue presente su figura, efectivamente fue alguien clave en ese cambio de siglo, bueno, tiene esa presencia, como decíamos, en el disco del Sgt. Pepper's de los Beatles, pero Fernando, ¿dirías que Aleister Crowley sigue siendo, no sé, sigue teniendo alguna influencia, sigue teniendo seguidores o gente que siga sus enseñanzas? Yo creo que es un tipo de figura que se va reencarnando en digamos, las figuras de la contracultura. O sea, seguramente por supuesto, las estrellas del rock tienen mucho de Aleister Crowley. Es verdad que el rock ahora mismo no es para nada un pensamiento ni dominante, ni siquiera contracultural, ¿no? Ha pasado al hip hop, pero probablemente todo escritor o todo creador, estoy pensando en Panos con Matos, con Mandy, todo cualquiera que se acerque a la creación artística desde cierto rechazo al mainstream y con una mirada a la realidad, con un poco psicodélica, un poco delirante también, ¿no? Pero con imaginación. Yo creo que la defensa de la imaginación, eso no caduca, y yo creo que su figura, además se le ha leído poco. Aquí está editado en España por la editorial Valdemar, que como siempre hace una labor de recuperación de escritores, tiene un catálogo brutal, y por ejemplo sus confesiones, que son un tocho a ratos bastante inasumible de parafernalia esotérica, pero luego tiene algunas reflexiones muy inteligentes. Entonces yo creo que sí que es una figura que probablemente siga, como siguen muchas de las figuras de la contracultura, que puede acabar llegando a Hoffman, el creador del LSD, o más adelante a Bob Dylan, ¿no? Yo creo que tiene más que ver con esa idea contracultural que a lo mejor está caduca, puede ser, pero que yo creo que sí que tiene valores literarios, o a los beatniks, valores literarios a reivindicar. Es que estos grandes innovadores... Y no deja de ser un poeta, perdón. O sea, yo creo que no deja de ser, como siempre, cualquiera que se acerque a la realidad con una mirada poética siempre va a ser vigente. Y te quería decir, Fernando, que estos innovadores lo que necesitan luego es un comercializador, lo hemos dicho. Es decir, luego vienen los Beatles, recrean a Crowley y venden millones de discos, ¿no? Incluso, claro. El otro día hablamos de una rivalidad de Rowling con Ursula K. Le Guin al respecto, ¿no? De que Rowling le había robado el Harry Potter, ¿no? Siempre está luego el inteligente que mantiene la compatibilidad entre lo artístico y lo monetario y lo económico. Claro, sí, pero yo creo que hay muchos de estos escritores y mucha de esta tradición que yo reivindico siempre leerla, que también tiene que ver con Lewis Carroll, que son unos malditos, ¿no? A veces casi siempre porque tienen unas vidas muy, muy particulares, pero que sí que su enseñanza y sobre todo su influencia llega más lejos de lo que creemos, ¿no? Y se puede ir detectando sutilmente en cositas de la cultura popular que no nos damos cuenta y que decimos, esto está influenciado por Carroll, por Crowley, o por escritores, digamos,
que no forman parte de Ken Kesey, no sé, se me ocurre Heller, ¿no? De los que ya no ingleses, americanos o italianos, ¿no? Yo creo que hay algo ahí que acaba infiltrándose, y es verdad lo que tú dices, luego llega alguien, el listo, se apropia de la enseñanza ajena y lo consigue comercializar y convertirlo en algo valioso, ¿no? Para el mercado. Pues pueden leer a Crowley y pueden escuchar la adaptación de uno de sus relatos en Vuelo de Brujas. Esta en concreto se llama El profesor y la señorita Brooke, este fin de semana y siempre, en cualquier momento, en nuestro podcast. Fernando, gracias, un beso. Gracias a vosotros. 2, 3, 4. Estamos pendientes de París porque en unos minutos vamos a ver a Javier Polo, el taekwondo, competir en las semifinales contra el actual campeón olímpico, un uzbeco. Y en cuanto empiece la pelea nos vamos a ir con Dani Garrido a París. Pero entre tanto, ¿y tú? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Entre tanto, dices, hay que hablar de piscinas, hay que hablar de las chicas de waterpolo. Sí, bueno, es que no sé si lo habéis visto, pero ha sido, bueno, un día más, una agonía más, ¿no? La verdad es que dentro de cada partido siempre hay unos cuantos mini partidos, ¿no? Y en este caso es que España ha empezado como un tiro. En el primer cuarto iba creo que 6-1 o así, parecía que la cosa estaba ya encauzada. Han tenido un segundo cuarto desastroso, les han empatado y luego ha sido ya tanto para Países Bajos como para España, cada gol era sudado, y al final los penaltis, la verdad que hacía tiempo que no veía penaltis yo en waterpolo. Y han estado muy bien, la verdad. Los dos equipos han metido los 4 primeros, pero al final pues Martina Terré ha parado el quinto y le ha dejado la gloria. El último penalti a Maika García la ha metido y ya tenemos una plata, con lo cual pues enhorabuena, y esto está en consonancia por el torneo que están haciendo, que todavía nadie les ha podido pillar, o sea que una alegría, la verdad. Y otras que han brillado son las chicas de natación artística. Sí, bueno, a mí esto es yo en los juegos aunque me ponen un poquito nervioso, hay que decirlo, ¿no? Siempre pensando que pueden fallar en cualquier momento, pero yo creo que es una cita ineludible. Además, consiguen, porque yo no entiendo, yo creo que la mayoría no entendemos lo que está bien o mal, pero bueno, te lo pasas en grande viendo. Ayer, por ejemplo, las chinas, o sea, qué virguerías hacía. Luego las estadounidenses, que eran unas bestias y que han avanzado muchísimo en muy poco tiempo. Y bueno, y las españolas, que se agarraron allí como una lapa al tercer puesto y nadie pudo apelar. Yo creo que la natación artística, que me gusta más el nombre que la natación sincronizada, vivió una época dorada, ¿os acordáis, no? Con Ona Carbonell, sí, con Ima Mengual, con Andrea Fuertes y tal. Y bueno, yo siempre el recuperar un poco ese tono, ¿no? Pues siempre cuesta después de unas generaciones tan buenas, ¿no? Pero yo creo que España demostró, pues bueno, que ya está otra vez aquí con otras nadadoras, pero que ha vuelto a ser tremendamente competitiva. Sí, dime. No, me quería saltar un poco el guión español, porque en baloncesto todos somos un poco estadounidenses y no quiero que te escapes sin Estados Unidos-Serbia, pero un pronóstico exacto de lo que va a ocurrir esta noche. Hombre, yo creo que Estados Unidos lo tiene todo. Estados Unidos te obliga a jugar 40 minutos perfectos. O sea, es un equipo que en 3 minutos que bajes un poco la guardia te mete 20 puntos, con lo cual está al alcance de muy pocos equipos, y de esos equipos en un partido perfecto. ¿Que Serbia le puede hacer cosquillas, le puede poner en problemas? Sí. ¿Que Serbia le puede ganar? Lo dudo. Y volviendo a lo del tema de la natación artística, ¿no? Ayer se vio yo creo que un ejemplo hermosísimo en las redes sociales de cómo, pese a esa medalla de bronce de las españolas, se reconocía que mejor así que cuando Ana Tarrés, ¿no? La entrenadora que fue acusada por tantas nadadoras de maltrato, de prácticas abusivas y demás, eran las grandes ganadoras, y sin embargo pues se decía mejor así que con prácticas que creemos desterradas del deporte español, ¿no? ¿Cómo viviste también esa sensación de se puede ser tan buena sin necesidad de este tipo de entrenadoras, ¿no? Bueno, a ver, es un tema peliagudo, ¿no? Sí que es verdad que Ana Tarrés, que además estaba allí porque ahora entrena a la China, lo cual claro, la imagen era muy llamativa, ¿no? O sea, de verle allí, pues una persona que fue
tremendamente importante, y sí que es verdad que algunas nadadoras pues explicaron que hay unos límites ahí un poco difusos, ¿no? entre la máxima exigencia que te obliga a una especialidad como esta y pues bueno, el pasarte de la raya, ¿no? Yo creo que aquella relación, por lo que sea, ellos sabrán mejor que nadie lo que pasó, tenía que acabar porque por lo que parecía, estaba siendo muy nociva para todo el mundo. Con lo cual, yo ayer me dio la sensación, por los abrazos y por todo eso, que quizás, bueno, con la lejanía y el paso del tiempo, toda esa situación, no digo que se haya resuelto, pero por lo menos ha perdido, digamos, tensión. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.